Hola a todos, ¿cómo están? Hoy decidimos grabar esto antes que saliera en vivo porque para esta hora, el día miércoles, estaría en la iglesia ministrando la alabanza. Para que sepan, nosotros también acá en Chile asistimos a una iglesia y creo que todas las personas de nuestra familia seguimos con la misión y el legado de mi papá, pero hemos decidido en obediencia, pues o sea, ir a una iglesia. Nosotros vamos acá a una iglesia que es muy linda, que se llama Tiempos de Fe, y para el miércoles debía estar en la alabanza, entonces creo que no me coordinaron los tiempos, por eso estoy pregrabando por esta vez, no más, porque me encanta como la espontaneidad del live, eso es la verdad. Bueno, les voy a contar, estamos en la serie El Poder de la Fe, creo que vamos 3 clases con esta, y antes de comenzar vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir nuevamente la palabra con las personas que ven esto. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar a las casas, a los corazones, a las personas que necesitan escuchar este mensaje, donde tú eres quien gobierna la vida de ellos, Señor, y donde ellos abren la puerta para poder escuchar nuestra voz, pero con tu mensaje, Señor. Así que te agradecemos, Dios, por respaldarnos, por darnos claridad y porque así cometamos errores, Señor, en el live y nos equivoquemos en los nombres y todas estas cosas que pasan, sabes que lo hacemos para agradarte a ti. Entrego la vida a las personas que están viendo esta transmisión y entrego mi vida, Señor, para que me uses de la manera correcta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ahora sí. Me dan más nervios cuando estoy pregrabando que en los momentos que estoy en el en vivo, es muy raro. Pero bueno, me tocó a mí el tema de que tu fe habilita las promesas. Tengo 4 versículos muy chiquititos y les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Resulta que nosotros siempre tenemos, voy a comenzar con esta frase, tenemos siempre la fe, muchas personas tenemos la fe para poder pedir el milagro, pero muchas personas no tenemos la paciencia para poder esperar a que el milagro suceda. Creo que eso es de lo que carecemos a veces, porque somos personas, no solamente por la época en la que estamos viviendo en nuestras vidas, sino porque el mundo ha evolucionado hacia allá, que somos muy inmediatas. O sea, nosotros queremos literalmente que nosotros le pidamos al Señor algo y que en ese momento Él lo responda, y como que olvidamos las promesas que nos hicieron hace mucho tiempo. Me pasa a mí que como yo crecí en una casa cristiana, crecí en la misión, nos profetizaron muchas cosas en momentos de la vida donde a medida de los días fuimos olvidando las promesas. Y encontré un cuaderno de mi papá donde él tenía escritas las promesas que habían hecho sobre la vida de cada uno de nosotros. Y me pareció muy curioso porque él no las quería olvidar. Y yo no entendía muy bien por qué era que no las quería olvidar. Y después entendí que la intención de no olvidarlas era, no creo que fuera como para que la encontráramos después de que él no estuviera, sino para que él no dejara de creer en ellas, porque hay muchas promesas que se hacen por medio de profecías. Dios nos promete cosas, Dios nos promete que estará con nosotros, y nosotros a veces carecemos como de esa fe para poder como creer que Dios no ha fallado en lo que nos ha prometido. Entonces yo les quiero contar una historia que está en Hebreos 11:8. Hoy estoy súper manual con la Biblia y con papelitos para saber hacia dónde tengo que ir. Y dice así, Hebreos 11:8. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Entonces, ¿ustedes serían capaces de hacer eso? O sea, Abraham realmente era el padre de la fe, pero sobre todo, ¿tendrían ustedes la capacidad como de decirle al trabajo, vender todo y salir detrás de una orden que recibió de Dios? Yo creo que para muchas personas sería muy duro, porque las personas normalmente construimos cosas en nuestras propias fuerzas. Entonces nos demoramos muchos años en trabajar y en comprar una casa y un auto, y como que comenzamos a construir una casa en un lugar y tener que salir en la mitad del proceso, por decirlo así, y comenzar en otro lugar es difícil. Para algunas otras personas los cambios son positivos. Por ejemplo, para mí personalmente siento que cada vez que debo comenzar de nuevo, como que los cambios son supremamente positivos. Pero el Señor hace un proceso diferente con la fe de cada uno, porque el Señor conoce a cada uno de sus hijos. Entonces, les voy a contar, por ejemplo, la historia de cuando nosotros llegamos a Chile. Cuando nosotros nos vinimos de Colombia, nos vinimos
como realmente esperando que muchas cosas salieran según nuestro plan. Pero el Señor nos dio este versículo, el cual nos enseñó que realmente el plan de Él era muy diferente al de nosotros. Y es el siguiente. En Isaías 55:8, creo que sí es ese. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, cuando pasa eso, el Señor te dice como realmente el plan que tú tienes no es el mismo que yo tengo. Debes aprender a confiar a diario en el plan del Señor. Nosotros dejamos todo en Colombia, no porque tuviéramos la necesidad de dejarlo, sino nos vinimos realmente como en un acto de obediencia para estar con la familia unida. Esa fue la razón por la que nos vinimos a Chile. Y cuando llegamos aquí, las cosas, la economía, todo era muy diferente a como lo teníamos nosotros planeados. Porque en mis fuerzas yo había solucionado un montón de situaciones para que pudiéramos estar sostenidos económicamente los primeros meses, y esa economía nunca se dio, o sea, ese dinero jamás llegó. Y eso lo compartí hace unos días con mi novio y con unas personas que venían hablando en el auto, y yo decía, mi confianza estaba puesta en mis fuerzas, en lo que yo había podido hacer como en ese momento. Y dije, ya, con esos ahorros y este dinero que me pagan aquí, el cambio, y esto me va a dar para poder comprar los muebles allá y comenzar de cero. Pero realmente en algún momento tuvimos que comenzar como de sub-cero, porque fue muy gracioso, porque nada se daba como nosotros esperábamos. Este dinero jamás llegó y nosotros debimos empezar a comprar de a una cosa a la vez. O sea, al principio yo les decía como estamos en un departamento vacío, y mi corazón sigue muy agradecido, y hasta hoy les prometo que mi corazón ha sido muy agradecido. Estoy siendo autorreferente, pero creo que la historia más cercana, como la fe realmente habilita las promesas. El Señor dijo que nunca nos iba a desamparar y que siempre nos iba a dar. Él prometió eso en la vida de mi mamá, de mí, de mi hija, y creo que esa era una promesa que yo no había podido abandonar. Y en un momento estábamos en el apartamento vacío, sin muebles, en 2 colchones, así como durmiendo muy con lo básico y un par de ollas y unas cosas. Y resulta que Dios me dijo como yo nunca las desampararé, jamás. Y yo me agarré de esa promesa y comencé a ver cómo no era un gran milagro contundente donde había venido una persona y nos había traído todos los muebles y todo y comenzaba a funcionar, sino que al contrario tenía que esperar como milagro por milagro. O sea, era un milagro por día, y era un milagro como de una provisión diaria, más o menos como tipo maná. El maná no se podía guardar, el maná no se podía recoger para el otro día porque se dañaba y tenías que usar solamente el que necesitabas. Y más o menos era como, esas eran nuestros milagros, nuestros pequeños milagros. Nos llegaban cosas que a veces nosotros nos sorprendían, nos llegaron compras de cosas deliciosas que tampoco pedíamos, pero como que el Señor nos consentía por medio de eso, y fue llegando una cama, fue llegando otra cama, fue llegando el refrigerador, pero llegando cada cosita, pero como que cada cosa nosotros nos podíamos arrodillar y agradecer porque sabíamos que venía de la mano del Señor. Entonces a veces nosotros no captamos el milagro de la misma manera, sino es un milagro así como de esos contundentes que me gané el loto o algo así, sino que nosotros esos pequeños milagros no los vemos con corazón de agradecimiento ni de obediencia. Y yo creo que el Señor siempre está esperando que nosotros le demos espacio a la obediencia, porque realmente cuando tenemos la obediencia como un elemento a nuestro favor, eso acciona las promesas del Señor, porque el Señor sabe que realmente nuestra fe no está depositada en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas, en lo que Él hace, en su trabajo. Entonces Él, como creador de los milagros y como que trabaja en los milagros todo el tiempo, sabrá cómo dar la respuesta a cada uno de sus hijos para que nosotros no desfallezcamos en la fe, que es realmente lo que Él espera de nosotros. Voy a la siguiente cita bíblica. La siguiente cita bíblica es, a ver si no me pierdo, aquí. Es Génesis 12, 1 al 9. Es larga, pero más o menos les voy a contar. Es cuando Dios llama a Abraham y le dice que se vaya de su tierra y de su parentela, y él decide llevarse a las personas que trabajan con él, y también se lleva a su sobrino Lot, y allí comienza a hacer altares. Y era el lugar donde iba, como que ponía el primer altar que estaba en la Biblia estaba ahí, y después creó otro altar en otro lugar. Entonces él, solamente por una indicación del Señor, se fue y dejó todo, agarró lo que pudo y se fue. Entonces yo creo que esa fe que es capaz como o sea, yo creo que a los seres humanos no nos gusta la
la inestabilidad, como esa sensación de no saber qué va a pasar a futuro. Pero eso sucede cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en nosotros mismos, en nuestra economía, en nuestras fuerzas, en lo que nosotros hemos podido trabajar y hacer, ahorrar, cuando tenemos nuestra tranquilidad puesta en el banco, por ejemplo, o en lo que tenemos guardado o en alguna herencia. Como que normalmente decimos, ya, si el plan de Dios falla, nuestro plan no va a fallar porque eso está guardado ahí. Pero como que se nos olvida que realmente en Dios solamente podemos tener un plan, y ese plan se llama el plan A, y ese debería ser nuestro plan, porque el Señor no es nadie para equivocarse en lo que nos promete. O sea, Dios nunca se va a equivocar ni se va a arrepentir de haberte dicho que vas a ser profeta a las naciones o que vas a ser, no sé qué promesa haya hecho sobre tu vida. Realmente nosotros olvidamos la capacidad que tenemos de poder creer y obedecer, porque yo creo que el Señor sí espera que nosotros demos un primer paso de fe. O sea, Él espera que nosotros pongamos la carne en la parrilla, así como que sepamos qué se va a hacer, pero como que pongamos nuestra primera parte. Entonces eso pasa mucho en la vida de todas las personas, porque Él nos da una orden y nosotros no somos capaces de asumir la orden, sino que omitimos la obediencia y lo seguimos haciendo en nuestras fuerzas. Y el Señor de alguna manera nos va a obligar a entender que su plan y nuestro plan no es el mismo, que Él tiene solamente un plan para nosotros y que si nosotros somos obedientes vamos a chocar menos con su plan y nos vamos a frustrar menos, que realmente es lo que Él nos está diciendo, como, oye, ¿sabes qué? Entre más me escuches, entre más tengas los oídos espirituales atentos, creo que esos oídos espirituales atentos, vas a chocar menos con mi plan y te vas a frustrar menos, porque realmente le está diciendo como, oye, ¿sabes? No es que no me guste tu plan, pero vamos a hacer mi plan, y entre menos choques con mi plan, vas a vivir más agradecido. Entonces, hoy estaba hablando con mi hermana Alejandra y ella me decía como, yo le decía como que sentía que en esta época el Señor había hecho un trabajo muy bonito en nosotros, y era que nos había dado como algo con que sustentarnos a diario. Y esa economía que nos daba a diario, esa provisión que nos daba a diario, y que era como exactamente a la medida que necesitábamos, era como el maná. Entonces, y que yo estaba muy agradecida, porque la sensación de esa provisión no era como una provisión escasa, no es como cuando sientes como es tan poco, sino que al contrario digo, Señor, es tan justo que sabes lo que necesitamos, y me siento muy consentida por ti, porque es justamente lo que necesitamos a la medida, y me siento amada, me siento súper agradecida, porque siento que Él conoce todas mis necesidades, y siempre, o sea, el día que tengamos que hacer algo, tenemos que pagar, siempre hay en abundancia. No nos hemos tenido que cohibir de tener tranquilidad, de tener un auto donde movilizarnos, no hemos tenido que, o sea, nada lo hemos tenido que mover del plan de vivir tranquilos. Pero el milagro sucedió diferente a como yo lo tenía planeado. Yo lo tenía en mis fuerzas, pero el milagro que el Señor quería era un milagro a diario, donde Él podía demostrar que nos sustenta. Y yo creo que esa es la confianza que Él espera de nosotros para poder activar las promesas y demostrarnos a nosotros que, a pesar que nuestra esperanza y nuestra fe desfallece cuando tenemos que tener paciencia en el tiempo, Él nunca cambia de plan. O sea, Él jamás va a cambiar de plan, de lo que nos prometió. Él es un Dios todopoderoso que realmente está seguro porque te lo prometió, y sabe por qué está jugándose estas fichas contigo. Sabe perfectamente cuáles son tus capacidades, sabes perfectamente si eres bueno o no buen administrador. Sabe qué está haciendo con tu vida y sabe que te está tratando de enseñar, y es dependencia total de Él. A veces nosotros tenemos la vida económica, digamos que en este caso yo estoy hablando directamente de una situación económica, pero pasa en muchas áreas de nuestras vidas donde nuestro plan normalmente falla. Y cuando falla, vamos al Señor y decimos, bueno, Señor, ya falló mi plan, ahora como yo me creí más inteligente que tú, vamos a hacer tu plan. Y Él te acoge con amor, te consiente la cabeza y empiezan a hacer el plan del Señor, porque muchas veces llegamos al corazón de Dios pidiendo cosas que Él ya sabía que le íbamos a pedir, porque sabía que íbamos a fallar, que el plan no iba a funcionar. Entonces yo les sugiero, si me permiten aconsejarles, es que no le demos tantas ideas al Señor, porque Él sabe perfectamente por dónde es el camino. Entonces no nos vayamos un paso más adelante del Señor, sino permitamos de verdad que el Señor vaya adelante de nosotros, guiando nuestros pasos
llevando ese camino que Él tiene ya escrito para nosotros, y que tenga un buen fin, que no choquemos tanto contra su voluntad, sino que tratemos de comprenderla y de entenderla con fe y amor. Entonces, yo creo que la manera más fácil, y vuelvo y les repito, fue por medio de la confianza. O sea, yo creo que cuando nosotros comenzamos a entender que la confianza la tenemos puesta en el Señor y no en nosotros, Él se encarga de proveer todo, en todas las áreas. Cuando nosotros realmente podemos entregar todas las áreas al Señor, en ese momento Él se encarga de activar todo y decir, ok, ya, como yo soy parte de este plan, entonces debo responder. Yo me acuerdo que cuando mi papá estaba vivo, nosotros hacíamos algo siempre. En ese momento yo tenía una empresa en Colombia, y en esa empresa nos daban una serie de contratos. Y esos contratos, muchas veces yo iba a pedir información del contrato y hablaba con el cliente y con la persona, y nos sentábamos a hablar y hablábamos más o menos cuánto era que costaba el proyecto. Y yo hablaba del proyecto y me devolvía y hablaba con mi papá. Y mi papá me decía, ya, vamos a hacer esto, vamos a diezmar antes de recibir el contrato. Tú ya sabes que ese contrato existe, vamos a diezmar. Y nosotros hacíamos esta promesa por adelantado hacia el Señor. O sea, yo creo que el Señor se cuestionaba porque decía, no les iba a entregar el contrato, pero ya diezmaron, ya toca darles. Entonces nosotros tomábamos ese dinero y ese era como nuestro pie, y era un pie no obligando al Señor, sino en un acto de confianza en que Él realmente era quien nos proveía y quien nos daba. Y creo que nunca salió mal, siempre funcionó, y eso funcionaba porque realmente no lo hacíamos como buscando la recompensa, sino realmente siendo fiel para el Señor. Yo creo que si algún día algún proyecto no salió, lo recibimos también como un aprendizaje, que para Dios siempre hay que dar lo mejor. Entonces, como que es la actitud del corazón la que permite que nosotros podamos ver las situaciones como desde una perspectiva diferente. Me queda un solo versículo, y es Génesis 16, 1 al 4, y es Agar e Ismael. Entonces resulta que estamos hablando del mismo señor Abraham y de Sara, porque Sara, antes de llamarse Sara, se llamaba Sarai. Y Sarai era una mujer que tenía esas soluciones debajo de la manga, como mis soluciones, y como creo que nos ha pasado a todos. Y es que ella pensaba que sus ideas eran súper buenas porque no tuvo la paciencia para esperar, o sea, tuvo la fe para pedir, pero no la paciencia para esperar. Entonces, a veces nosotros carecemos de la paciencia, y ella dijo, no, yo ya no voy a tener hijos, esto ya pasaban muchos años. Entonces, Abraham, mira, yo tengo una sierva que se llama Agar, y te sugiero que la tomes a ella como esposa, no como mujer, y que puedas tener un hijo con ella. Y así fue. Entonces, esta parte de la Biblia cuenta esa historia, y resulta que esta mujer tuvieron un hijo que era Ismael, y en ese momento él comenzó a ver a su esposa como con desprecio, porque ya tenía sus ojos puestos en Agar. Entonces, no permitamos que el diablo nos robe las cosas que son nuestras, porque nosotros pensamos que tenemos mejores ideas. O sea, realmente, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar robar el plan de Dios para nosotros? Es algo que siempre pienso y digo, pero Señor, yo ya no quiero, y en verdad se lo dije en algún momento, le dije, Señor, yo ya no quiero mi plan, yo ya no quiero sugerirte nada, quiero solamente tu plan. Y realmente ese plan a veces es tan diferente que es mejor no pelear con él, ni frustrarse con el plan. Porque en mi vida yo creo que ha sido el ejemplo. O sea, yo soy como el Abraham de esta época, porque no lo voy a decir así, pero realmente tengo una fe inmensa y tengo la gran capacidad de poder esperar. Soy muy paciente y creo en Dios y en su plan, y a veces lo pienso como que arriesgada, que osada soy al tomar algunas decisiones, pero creo que no es como mi osadía, sino realmente es la fe que tengo puesta en que el Señor siempre tiene como un plan mejor. Y a veces estás como que sientes que tienes todo pleno, y cuando sientes esa plenitud es porque el Señor realmente está interviniendo, porque hay momentos donde tú sientes como que Dios no está interviniendo tampoco, sino que todo está quieto, no está pasando nada especial.
Entonces te levantas todos los días, trabajas y sientes que no pasa nada especial. Pero si nosotros tenemos esa fe puesta en el Señor, si pasó ese año donde no pasa nada especial y tu vida se volvió plana, aburrida, monótona y no pasa nada especial, no le damos como ese espacio a la sobrenaturalidad del Señor, es porque nos está faltando un poco de fe en el plan del Señor. Porque cuando nosotros tenemos la capacidad, es una adrenalina increíble ver cómo el Señor tiene esa capacidad de cambiar día a día, de proveer día a día sin que nos acostumbremos a los milagros, porque también algunas personas que recibimos milagros a diario nos acostumbramos a ellos, sino verlos con el corazón correcto, que es el corazón agradecido y poder ver que Dios tiene un plan, así nosotros no lo podamos ver. La canción dice, aunque no puedas ver, tú estás obrando, y yo creo que Dios siempre está trabajando en esos milagros que nosotros necesitamos todos los días. Él está trabajando, pero si no tenemos la fe y la paciencia para poder esperar y creer que el Señor que nos prometió lo va a cumplir, no estamos dando oportunidad a la sobrenaturalidad del Señor. Entonces, si algo les puedo sugerir, y eso sí creo que no soy la más experta ni la más experimentada, pero sí creo que el Señor ha podido darme lecciones en la vida de poder confiar en Él y de poder ver todos los días su sobrenaturalidad. Creo que eso hace ya que nuestra vida sea menos monótona y como que sobre todo entendamos que el plan del Señor siempre es mejor para nosotros de lo que nosotros podamos creer. No pensemos que nuestro plan es mejor. No pensemos que somos más sabios. No pensemos en soluciones alternativas, sobre todo si le faltan a los principios que nos ha dado el Señor para poder creerle y para poder tener una vida espiritual con Él. Y creamos que por más loco que parezca, Él nunca se va a olvidar de las promesas. Por ejemplo, y con esto cierro, hace un tiempo, bueno, creo que en la última reflexión que di, con la que arranqué este año, que era la de las vasijas, yo hablaba que en algún momento yo había renunciado al propósito que el Señor tenía en mi vida. O sea, como que yo decidí pensar que en esta vida ya no fue el servirle, el poder llevar palabra y mensaje de Él, como que renuncié a la idea. Y en el momento que renuncié a la idea, Él vino en algún momento y hizo una pausa inmensa en mi vida. Y en esa pausa inmensa en mi vida reubicó mi camino, y en esa reubicación de camino me mostró que en esta vida era donde yo debía servirle. Entonces tengo una carrera, tengo producción de dinero por un lado, pero tengo otro trabajo, y ese trabajo es poder servirle a Él todos los días. Y ese trabajo de poder servirle es súper difícil. No es porque sea complejo hacerlo, sino porque realmente nosotros tenemos que modificar de adentro hacia afuera. Cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y yo creo que pude cambiar mi manera de pensar y de creer para saber que el plan de Él era que yo sirviera y no desviar más el plan pensando con poca fe que Él no me iba a usar. Entonces yo de nuevo siempre les voy a motivar a pensar que Él tiene un plan, no solamente para que tengamos una vida abundante en economía, en familia, en relaciones emocionales, interpersonales, sino también espirituales, y que podamos tener el momento de poder servirle. Porque estoy segura que nosotros somos de las últimas generaciones que quedan para poder impactar a las personas que están a nuestro alrededor. Y si nosotros no lo hacemos, Él va a bajar y lo va a hacer Él. Y si no, entonces las piedras hablarán. Y esperemos que no tengamos que dar respuestas, explicaciones de por qué no hicimos el plan que Él tenía para nosotros. Les mando un abrazo, un beso. Les cuento, ¿qué les cuento? Estamos bien, estamos muy bien, provistos, felices. Más o menos les conté qué ha pasado estos meses por medio de esta reflexión. Espero que esto llegue a muchas casas, que lo escuchen las personas que lo necesitan, y sobre todo quería agradecerles porque sé que en internet uno encuentra mucho contenido y personas que hacen contenido tal vez mucho mejor que el nuestro, pero nosotros tenemos una sola intención, y esa intención son sus almas realmente, y que ustedes puedan creer en el Señor. Entonces por eso estamos acá y lo vamos a seguir haciendo, bien o mal, pero muy original lo vamos a hacer. Les mando un abrazo, un beso. Vamos a hacer una oración para cerrar y nos vemos en la próxima reflexión. Papá Dios, gracias, Señor, por la oportunidad de compartir esta reflexión corta pero abundante de ti, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de poder compartir esto por internet, nos das la oportunidad de
de servirte, Señor, y yo creo que con eso ya estamos más que pagados en esta vida, Dios. Gracias porque nos haces vasijas honrosas de tu favor y de tu gloria, y sabemos que nosotros tenemos solamente una intención tras esto, Señor, y es glorificar tu nombre. A ti alabamos, agradecemos y te entregamos la vida de cada persona que nos permite entrar hasta sus casas para que ellos puedan tener una relación cercana contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un beso y un abrazo, que estén bien.